Buenas tardes. Mi nombre es Javier Amaya. Soy el responsable de consultoría en Bogotá de Internet Security Auditors. Eh, Hoy vamos a tratar un poco sobre una breve introducción sobre lo que es el mundo de la GDPR. Es un tema que ha estado sonando mucho por su entrada en vigor, en pleno vigor a partir del 25 de mayo. Es una regulación que atañe atañe a todo aquel que tenga relación con los residentes del espacio europeo y que de uno u otro modo nos va a impactar a los que no estamos en el espacio europeo. Eh, Este es un webinar que va a ser parte de una serie de webinars. Vamos a tratar sobre el tema de esta regulación en tres diferentes webinars. El que estamos viendo hoy, un segundo que va a estar un poco orientado a la metodología de implementación desde el punto de vista nuestro de ISEC Auditors, cómo enfrentamos este tipo de proyectos, porque normalmente implican procesos complejos. Y posteriormente vamos a revisar un poco cómo es la relación entre esta normativa e ISO 27001, que es un estándar que nos va a permitir mantener en cumplimiento muchos de los elementos que nos pide la regulación de 27001, y por eso es importante que hagamos una relación frente a este marco normativo. ¿Qué vamos a ver hoy? Un poco qué son los datos personales. Primero hay que definir qué es un dato personal antes de ver qué es lo que pretende proteger la regulación. Hablar un poco sobre la regulación, sobre su historia, qué novedades hay sobre lo que existía previamente, cómo está dividida la normativa internamente, quiénes se van a ver afectados por la regulación, algunos tipos de organizaciones que están directamente afectados por la normativa o cómo la normativa ve a las organizaciones. Debemos hablar también sobre el consentimiento informado, eh, sobre los menores, sobre las sanciones por incumplimiento y algunos derechos que establece la regulación. Pasaremos muy rápidamente también sobre el sitio web de la norma, en donde podremos encontrar, y algún resumen o conclusiones al final. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información relacionada con nosotros, con una persona natural, no con personas jurídicas, que pueda ser usada para identificarla directa o indirectamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de identificación personal, algunos otros que de pronto no están, por ejemplo, datos de identificación biométrica, información financiera que me pueda relacionar de manera indirecta con mi ubicación, mis detalles de ubicación geográficamente, dónde vivo, dónde trabajo. Son datos que de uno u otro modo van a estar asociados a mí y van a poder indicar mis patrones de comportamiento y de uno u otro modo van a poder ser usados ya sea para bien o para mal. El objetivo aquí es proteger los datos para que no sean usados para mal, para un mal uso. Entonces, ¿qué es la GDPR o General Data Protection Regulation o Reglamento General de Protección de Datos, RGPD en español? Es el nuevo marco legal de la Unión Europea
que está buscando proteger los datos personales en la Unión Europea. No van a regular por fuera del ambiente. Sin embargo, esta regulación lo que nos está diciendo es que aplica a todos aquellos que manejen datos de residentes de la Unión Europea. Y ahí es donde empezamos a vernos afectados muchos. Regula también la forma en que las organizaciones almacenan y procesan los datos personales y luego los destruyen cuando ya no son requeridos. Nos indica cómo se puede usar la información de las personas, cuáles son los usos buenos que se le puede dar, qué usos no se le puede dar a los datos de las personas. Define 8 derechos específicos a los que pueden acudir las personas. Establece normativa para casos de violación de acceso a esta información. Reemplaza lo que antes se llamaba la Directiva de Protección de Datos, que es un nivel inferior de regulación ante la Unión Europea. Veamos de dónde viene. En el 95 nace la Directiva de Protección de Datos Personales. Esta directiva debía ser implementada por cada uno de los países que hacen parte del marco de la Unión Europea. Significa que cada país tuvo que generar una regulación específica para dar cumplimiento a la directiva. Más adelante, en el 2012, la Comisión hace una propuesta para actualizar la directiva. Y hasta el 2014 es aprobada la primera versión del borrador. En el 2015, el Consejo Europeo aprueba la propuesta y el Parlamento y el Consejo acuerdan el texto definitivo. Eso pasó en diciembre de 2015. En enero de 2016 ya se publica el texto definitivo y a partir de mayo de 2016 se dice que entra en vigor, entrando en el periodo de transición. O sea, la regulación está viva desde mayo de 2016, empiezan a aplicar muchos elementos, pero el rigor completo y ese espacio de 2 años que se da entre el 2016 y el 2018 está pensado para que todas las empresas hubiesen tenido tiempo de poner al día sus procesos y sus datos dentro de la organización para cuando entre en vigor la regulación completa en mayo 25 de 2018. Eso, como vimos a partir de muchas noticias, no fue tan real. Vimos que a las carreras las empresas decidieron empezar a hacer algunos ajustes de emergencia y todavía hay empresas que requieren hacer esos ajustes. Entonces todavía vamos a ver en una medida importante procesos de implementación de esta regulación. A los países que estamos por fuera de la Unión Europea, seguramente cuando entremos a hacer procesos de prestarle servicios a empresas que trabajan dentro de la Unión Europea, u ofrezcamos a través de nuestras páginas web productos o servicios a residentes europeos, tendremos que hacer la implementación. ¿Qué novedades vienen en esta regulación después de la directiva? Hay un incremento en el alcance territorial. Se están definiendo multas, ya se definen volúmenes o tamaños de multas específicos
que pueden hablar de un porcentaje de las ventas globales, no locales, sino globales, lo cual impacta a las multinacionales de modo importante. Las condiciones bajo las cuales las empresas deben hacer la solicitud del consentimiento a las personas naturales han sido fortalecidas. Ya no es que por defecto o por omisión o porque el que queda callado aprueba, se asume un consentimiento. Ya se exige un consentimiento de modo directo para hacer un uso específico de datos. No se permite hacer el uso de datos de propósito general. Se definen los mecanismos y los momentos específicos de notificación de brechas y la obligación de notificar brechas de datos personales. Cuando tengo una brecha, ya quedarme callado no es un camino por nada del mundo. Esto termina cayendo en multas mucho más grandes y mucho más graves. Se define también el derecho al acceso a la información que he entregado como persona natural. Se define y se aclara el derecho a ser olvidado, que es algo que hemos venido viendo en algunas noticias y a partir de algunas demandas de que algunas personas quieren que los borren de bases de datos. Bien, pues ya no hay que recurrir a demandas, es un derecho. Se habla también de la portabilidad de los datos, que es uno de las novedades más grandes en la norma. Se habla de que cuando implementemos nuestros sistemas o nuestros productos y servicios en la organización, debemos pensar en la privacidad desde el diseño del producto o servicio. Se habla también de la necesidad de tener nombrado un oficial de protección de datos. Ya no es una responsabilidad diluida, sino se habla de protección de datos como un responsable único, como un oficial. Veamos un poquito en términos generales cuál es el contenido de la regulación. Los primeros 4 artículos nos están hablando de las disposiciones generales, como por ejemplo lo que son los objetivos de la norma, cuál es el alcance en términos de datos, cuál es el alcance territorial, cuáles son las definiciones. Eso lo obtenemos en la parte de disposiciones generales. Después hablamos de principios, donde hablamos de 7 principios. Qué pena, ¿alguien tiene abierto un micrófono por ahí? Vale. Estábamos hablando de los 7 principios que se hablan, que se mencionan. El primero habla del procesamiento o los principios relacionados con el procesamiento de datos personales. Después se habla de la legalidad del procesamiento, las condiciones para el consentimiento, las condiciones aplicables para el consentimiento en el caso de los niños, en relación con servicios de información social. El artículo 9 nos habla del procesamiento de categorías especiales de datos personales.
Después hablamos sobre el procesamiento de datos relacionados con convicciones criminales, convicciones y ofensas criminales. Y finalmente el procesamiento de datos que no requieren identificación. Después, en el tercer grupo están los derechos del interesado, que empiezan a hablar, que se separan en 5 secciones. La primera sección habla de transparencia y modalidades. Y nos habla de la transparencia de la información, de las modalidades para el ejercicio de la comunicación y para el ejercicio de los derechos del sujeto, de los datos del sujeto. Después se habla de la información y del acceso a los datos, donde se tocan la información que debe ser provista cuando los datos personales son recogidos directamente desde la persona. También se trata en un artículo diferente cuando los datos son obtenidos de manera indirecta, es decir, cuando los datos no son obtenidos directamente de la persona. El siguiente artículo nos habla de los derechos de acceso a los datos de la persona por la persona. La tercera sección habla acerca del tema de la rectificación y el borrado. Entonces, manejamos acá 5 artículos. El primero, el derecho a la rectificación. El segundo, que es el derecho al borrado o el derecho a ser olvidado, como se conoce en muchos sitios o en muchas noticias. El derecho a la restricción del procesamiento, es decir, yo permito que usen mis datos, pero solo hasta estos límites. El siguiente artículo nos menciona las obligaciones de notificación en referencia a la rectificación o borrado de datos personales o de la restricción del procesamiento. Y el último punto de esa sección habla del derecho a la portabilidad de datos. La sección 4 nos habla del derecho a objetar las decisiones tomadas de manera automática sobre el individuo. El artículo 21 de esas que toca ese tema, artículo 21 y 22 son el derecho a objetar, y el artículo 22 la ejecución de decisiones a la automatización del individuo, donde se incluyen los temas relacionados con el perfilamiento del usuario. Finalmente, la última sección de todo este capítulo, del capítulo 3 de derechos, hace referencia a restricciones en el manejo de datos. Se trata en un solo artículo. El cuarto tema, que son el responsable y el encargado del tratamiento. Maneja varios elementos, entre los que se incluyen las obligaciones generales, la responsabilidad del responsable, qué pena la redundancia, en inglés se maneja como responsabilidad del controlador, pero al hacer la traducción a español, el controlador lo manejan como responsable de tratamiento de datos. La protección de datos por diseño, las contrataciones con el encargado o cómo se manejan los procesos de
de comunicación con el encargado, representantes, el procesamiento, registros del procesamiento de actividades y final hay un tema importante que se maneja en responsable y es la cooperación con la autoridad que ejerce supervisión, es decir, la entidad que es responsable del tratamiento tiene la obligación de cooperar en el momento en que le vayan a hacer una revisión de sus procesos relacionados con la protección de datos. Se habla también en esta sección sobre la seguridad de los datos personales. Y eso significa que tenemos una obligación de asegurar los datos, de tener un conjunto de controles que me ayuden a proteger los datos tanto en procesamiento como en almacenamiento. Habla también sobre la notificación de datos cuando se tiene una brecha. Y la comunicación a la persona afectada en el caso de una brecha. O sea, no es solo la comunicación autorizada a las autoridades, sino también al afectado de modo directo. Se debe hacer una evaluación de impacto en caso de, para determinar qué puede suceder o el daño que se puede generar en caso de un daño o de una afectación a los datos personales. Dentro de este apartado o dentro de este gran grupo está definido también las responsabilidades del oficial de protección de datos, la obligación de la organización de nombrar un oficial de protección de datos, que no tiene necesariamente que ser un empleado directo, podría ser contratado, pero la organización debe asegurar que mantiene de manera continua a una persona nombrada que esté en capacidad de ejercer la autoridad necesaria para proteger los datos personales. Es decir, se define también la posición en el organigrama o en el nivel de jerarquía dentro de la organización, el nivel en que debe figurar el oficial de protección de datos y las tareas específicas que debe cumplir este oficial. Se define también un conjunto de código de conducta y de procesos de certificación y de cuerpos de certificación en relación a los oficiales de protección de datos. El siguiente capítulo habla de las transferencias de datos personales a países terceros u organizaciones internacionales. Se trata, pues, el principio general, se indica cuáles son los criterios para determinar si la decisión de transferir datos son adecuados, los criterios que se toman, cómo se deben manejar las salvaguardas en caso de entregar datos o de moverlos fuera del ambiente de la Unión Europea o del entorno, cómo se deben adherir los terceros a los que se le entreguen los datos personales cuando se los entregan a alguien de la Unión Europea. Y ahí es donde nos vemos afectados todos aquellos que prestamos servicios, productos o servicios a residentes de la Unión Europea o a empresas que trabajan para la Unión Europea.
Habla también sobre la cooperación internacional en los procesos de protección de datos. El sexto capítulo habla sobre las autoridades de control independientes, que ya es el tema que deben establecerse dentro de cada uno de los países. Los procesos de supervisión, de monitoreo, deben asegurarse la independencia de los procesos y las reglas sobre las cuales se va a ejercer esa autoridad de supervisión. Cooperación y coherencia habla de, seguimos hablando sobre temas de autoridades de supervisión, pero aquí ya estamos hablando de cómo se van a hablar entre los diferentes organismos de protección de datos dentro de la comunidad, de cómo se van a asistir mutuamente, de cómo van a hacer operaciones conjuntas y tareas de supervisión conjuntas. Se habla de mecanismos consistentes, es decir, cualquier elemento de supervisión, de operación, de investigación, debe ser consistente de un país a otro, de modo que no terminen las entidades eligiendo a un país porque es más suave en términos de regulación. Habla también sobre la Junta de Protección de Datos Europeos, que es la autoridad máxima ante la cual se puede recurrir, y se habla de su independencia, de las tareas que debe ejecutar esta Junta, de los mecanismos de reporte, procedimientos, el secretariado y el manejo de confidencialidad dentro de esta junta. El capítulo 8 habla de recursos, responsabilidades y sanciones. Quizá lo que más nos va a doler acá es cuando se habla de sanciones, porque ya nos está hablando de volúmenes y de montos específicos que nos están afectando de manera directa y hablan en volumen de las ventas de la organización. Vamos a hablar un poquito más adelante de esas multas. Hay algunas disposiciones específicas al procesamiento de datos. Cuando en estas disposiciones se habla de la libertad de expresión, del acceso de documentos públicos, o sea, la información en documentos que son de carácter público, o el procesamiento de números de identificación personal que son de carácter nacional. Habla también de cómo se deben manejar los datos en el caso específico o en el contexto de los empleados. Define algunas salvaguardas relacionadas con el propósito de archivo en datos de interés público, científico, histórico. Es decir, hay mucha información que se debe terminar almacenando que los estados, y de hecho algunas empresas, a través de sus funciones que ejercen como parte del conjunto de procesos que se llevan dentro de un estado, que deben guardar historia, que deben guardarse por motivos estadísticos. Pero igualmente se habla también de las obligaciones al secreto para algunos datos que son de carácter personal. Y algunas protecciones específicas que hay para asociaciones religiosas e iglesias.
El capítulo 10 habla de actos delegados y actos de ejecución. Se habla, en este específicamente, se trata de cómo se delega o cómo se debe ejercitar el proceso de delegar responsabilidades en el caso de protección de datos y un comité de protección de procedimientos para el manejo de procesos asociados a las investigaciones o al manejo de datos personales. Las provisiones finales o disposiciones finales hacen referencia a que se deroga la directiva que existía anteriormente, algunas relaciones que existían con unos ajustes que se habían hecho de la directiva en el 2002, las relaciones que existen con acuerdos previos en manejo de protección de datos y la definición de cuándo entran en vigor total la regulación. Esto es en términos generales el contenido de la regulación. Como ven, son 99 artículos, lo cual hace que esta regulación sea bastante extensa y requiera un monitoreo o un análisis detallado de cómo aplica cada uno de estos elementos dentro de nuestras organizaciones. ¿Cuándo nos aplica? ¿Quiénes van a estar afectados por la regulación? Entonces ahí nos responde cuándo nos aplica. Son todas las organizaciones ubicadas en la Unión Europea. O sea, cualquiera que esté dentro de la Unión Europea que tenga oficinas allá, tiene que cumplir con esta regulación. Adicionalmente, todas las organizaciones que ofrezcan bienes o servicios a personas físicas o jurídicas de la Unión Europea, es decir, a residentes que monitoreen sus comportamientos o que reciban datos personales de Europa. Y a todas las empresas que procesan datos de los interesados, datos personales de los interesados que residen en la Unión Europea, independiente de la ubicación de la empresa. Hay dos tipos grandes de organizaciones, como lo entiende, o a los ojos de la regulación. El procesador o responsable de datos, que es la entidad que toma el dato, o sea, va y lo busca desde la persona o desde la fuente que requiera, y lo está tomando con un propósito específico, y bajo ese criterio debe determinar las condiciones sobre las que se debe almacenar y procesar ese dato, y debe definir las condiciones de protección de esos datos. Y está el segundo tipo, que es el controlador o el encargado, que es la empresa que se encarga de hacer el procesamiento de los datos en nombre del procesador o responsable. Es decir, ese controlador no puede hacer nada diferente a lo que le haya indicado el procesador o responsable. Desde ese punto de vista debe haber un marco legal que haya definido la relación específica sobre el manejo de esos datos. Ahora bien, hablemos sobre el consentimiento. Hay dos elementos, no tipos, sino elementos que deben manejarse de manera específica en el manejo del consentimiento sobre datos personales. Debe ser explícito cuando se manejan datos sensibles. No es válido como yo me registré, ya por defecto acepté todo el manejo de datos personales.
debe ser específico, debe ser totalmente explícito y en lenguaje claro, sencillo. Entonces entra el tema de que no debe existir ambigüedades. No está permitido pasar un contrato de aceptación con muchos términos que son de carácter legal y que no va a entender la persona dentro de ese y de ese modo poder ocultar algún tipo de consentimiento que pueda no ser claro o aceptable para la persona que está haciendo el consentimiento. Debe ser distinguible de otros temas que se estén manejando. Debe ser entregado a las personas de una manera sencilla y accesible. No es que tiene que hacer 120 clics para llegar finalmente a la política o al consentimiento, sin legalismos. Esto busca hacer que las personas puedan entender para qué están entregando sus datos. El consentimiento para un servicio no puede darse de modo que o toma todo o no tiene nada. Ese mecanismo no es válido. Se debe dar el consentimiento para lo mínimo necesario para optar por el servicio o para acceder al servicio, y cualquier otra cosa adicional, la persona debe seleccionar y debe dar su consentimiento de modo explícito para tener acceso a esos datos adicionales. Debe evidenciarse que el consentimiento se da de manera libre, que no estamos forzando al usuario a que entregue ese consentimiento. En referencia a la información de menores, se requiere, bueno, entendamos que para la Unión Europea se considera un menor de 16 años. Los estados de la Unión Europea podrán determinar una edad límite inferior siempre y cuando no sea inferior a 13 años. En el caso de los menores, los permisos los deben dar los padres o tutores para cualquier sitio en línea. Creo que no es más aquí de menores. Hablemos un poquito del delegado de protecciones de protección de datos. Tanto el responsable como el encargado, recuerdan que hablamos que existen ante esta regulación dos tipos de empresas, responsable y encargado, los dos deben designar un delegado de protección de datos siempre que estén trabajando con actividades públicas, que las organizaciones realicen, siempre que se realicen, qué pena. Sí, Magda, es el mismo oficial de datos personales. El término, el término dentro de la regulación se entiende como el delegado de protección. No, internamente las organizaciones lo están llamando oficial de protección de datos. El delegado se dice que debe depender del más alto nivel jerárquico de la organización, es decir, junta directiva o presidente, preferiblemente junta directiva. Las funciones específicas están definidas en la regulación. Hay mecanismos para certificar a ese encargado de protección de datos.
Em, bueno, las organizaciones que tienen la obligación directa de nombrar este delegado son las organizaciones que prestan servicios o que prestan servicios a las autoridades públicas o que son autoridades públicas, las organizaciones que realizan monitoreos sistemáticos en gran escala, organizaciones que procesan información sensible en gran escala. ¿Qué pasa si incumplo la regulación? Hasta el 4% de la facturación global, lo cual en muchos casos puede ser una cifra significativa. Y hay un tope de 20 millones de euros. Es lo que está hoy definido en la regulación. La regulación define 8 derechos fundamentales que tienen las personas respecto a sus datos. El primero, estar informado sobre qué está pasando con sus datos personales. Esto le da transparencia a la organización. El derecho al acceso, que es darle acceso a la persona a cuáles son los datos, a cómo son utilizados y a cualquier información suplementaria que pueda ser utilizada junto con los datos de la persona. Existe también el derecho a la rectificación, donde la persona puede solicitar a que sus datos sean corregidos si encuentra algún dato incorrecto o incompleto. Está también el derecho a ser borrado, que es el derecho que se conoce también como derecho a ser olvidado. Y es el derecho que se tiene a que los datos sean removidos de cualquier lugar si no existe una razón convincente o legal para que los datos estén almacenados. Existe también el derecho a restringir el procesamiento, que habla de permitir que los datos sean almacenados pero no procesados. Por ejemplo, si se siente que los datos que están almacenados son incorrectos, yo puedo solicitar que no sean procesados hasta que no sean rectificados. El derecho a la portabilidad de los datos hace referencia, qué pena no lo había mencionado anteriormente, a la portabilidad de los datos hace referencia a que yo pueda solicitar una copia de todos los datos que he entregado a la organización o a la entidad. Por eso encuentran ustedes hoy en día en muchos sitios web descargar toda mi información, descargar todos mis chats, descargar todo lo que he publicado, porque ahora existe el derecho a la portabilidad de datos. El derecho a objetar hace referencia a evitar que se procesen los datos para un tipo específico de procesamiento. Por ejemplo, las organizaciones que hacen marketing directo. Yo no quiero que hagan ese procesamiento con mi información. A tomar decisiones y a perfiles automáticos. Hace referencia a que la persona va a poder objetar sobre las decisiones que hagan los sistemas automáticos sobre los datos personales, sin intervención humana. Por ejemplo, el tema de definición de hábitos de compra online en función de comportamientos previos. Es decir, que no me empiecen a ofrecer productos de acuerdo a lo que he venido comprando. Esos son los 8 grandes derechos que debemos asegurar que como empresas vamos a permitir a los usuarios ejerzan ese tipo de derechos. Eso significa que debo implementar una serie de
procesos y procedimientos para que los usuarios puedan ejercer estos derechos. El sitio de la regulación es el sitio web www.eugdpr.org. En este sitio encontramos toda la regulación en los diferentes idiomas en que se tratan este tipo de regulaciones dentro de la Unión Europea. Para los latinos está la versión en español, dado que el español es el idioma de España, que es parte de la regulación. Algunas conclusiones o una recapitulación sobre lo que hemos visto. La regulación nos va a aplicar cuando nuestras empresas estén manejando datos de personas residentes en la Unión Europea, independiente de que nosotros estemos allá o no, o de que hayamos sido contratados directa o indirectamente para realizar ese tratamiento de datos. El cumplimiento de esta legislación significa que vamos a tener que hacer un análisis muy juicioso sobre los datos que realmente requerimos para operar el servicio. No pedir más de lo que queremos solamente por si acaso en algún momento lo necesitamos. Como vemos, todo este cambio de regulación y esta evolución que ha tenido la regulación nos está haciendo pensar o analizar y ver a los datos personales como un tema sumamente delicado, y el manejo de estos datos deben ser tomados desde la dirección de la organización. No son decisiones que se deban tomar a la ligera. La implementación de esta regulación normalmente se debe hacer con una interpretación adecuada de la norma, no como nosotros la entendemos, sino como la están viendo los reguladores o quienes entienden de la regulación. ¿Qué preguntas tienen? Si mi negocio ofrece, qué pena, un segundito, chat. Si mi negocio que ofrece servicios por fuera de la Unión Europea y en este compran ciudadanos europeos, me obliga a cumplir GDPR. Si tomamos datos de ellos, sí. Por eso vimos en noticias eventualmente un par de sitios que cerraron operaciones para el mercado europeo hasta no estar en cumplimiento de la regulación. De hecho, fue un sitio de manejo de fotografías la noticia más grande. Pero sí, si quiero vender en la Unión Europea, para poder vender voy a tener que recoger datos de residentes europeos para poder terminar mi proceso de venta, y eso significa que voy a tener que cumplir con la regulación. La pregunta que hacen es si presto servicios a personas con doble nacionalidad colombo-español, ¿estoy obligado a cumplir la norma? La regulación no hace referencia a la nacionalidad, sino hace referencia a dónde reside la persona. Si hay una persona que es española netamente y vive en Colombia y yo le presto servicios a ella aquí en Colombia, la regulación no le aplica. Pero si esa persona que es colombo-española está viviendo en España o en Italia o en Alemania, etcétera, sí le aplica la regulación. Cuando se habla, espero haber sido claro con el tema. Cuando se habla de la penalidad relacionada con infracciones de ley de protección de datos bajo el enfoque europeo, significa que es el 4% del ingreso lo global, pero nunca sobrepase los 20 millones de euros. Hasta el momento, ese es el nivel de multas definido.
Supongo que las empresas que manejan 20 millones de euros como multa no creo que les agrade mucho un monto de esos. Actualmente solo tenemos la regulación que si hay un manual técnico tipo PCI. No existe un manual. Por eso lo que se hacen son proyectos de implementación y por eso de hecho hablamos un poco sobre, o vamos a hablar un poco sobre la metodología de implementación. Eh, Preguntan que no queda claro el derecho a ser olvidado. El derecho a ser olvidado hace referencia a que yo pueda pedir que se borre toda mi la información mía que no es indispensable para quien está manejando esos datos y que yo no quiero que se maneje. Un portal de noticias que maneja una información sobre mí. Entonces, yo puedo ir y decirle, por favor, borre toda la información relacionada conmigo. Y eso es lo que han hecho muchas personas a través de demandas y que hoy en día es parte de la regulación para no tener que depender de demandas. Espero haber aclarado un poco más ese detalle. ¿Afecta esta regulación a los datos de los propios empleados de una empresa o solo a los datos de los clientes? Es decir, ¿debe mi empresa informarme de cómo manejan mis datos? La regulación tiene, ¿recuerdan cuando mencionaba algunas manejos especiales? Se habla de cómo es el manejo para los datos del empleado desde el punto de vista empleador. Hay algunas salvaguardas especiales, sin embargo, hay unos elementos que se deben seguir cumpliendo como protección de datos personales. En general, sí se debe cumplir la regulación para los términos generales de la Ley de Protección de Datos con el empleador, mm, con el paréntesis de que, o con el asterisco, pongámosle, de que hay unos datos o unas salvaguardas especiales para este procesamiento. Siguiente pregunta, ¿el responsable del tratamiento y el controlador han de ser personas distintas o pueden ser la misma dentro de la organización? Cuando se habla de persona responsable o persona o controlador, hace referencia a la organización y hace referencia a que yo como empresa capturo el dato, pero eventualmente lo delego en un tercero para que lo procese. Pero en la mayoría de los casos, yo capturo el dato y yo mismo lo proceso. ¿En qué casos se ve mucho esa diferenciación? Voy a poner un ejemplo. Una empresa de Europa que tiene su contact center en Latinoamérica. Significa que el responsable es la empresa europea. Y el controlador o la persona jurídica que está haciendo el tratamiento de los datos es la empresa que está en Latinoamérica. Y por eso ambas partes tienen que cumplir la regulación. No existe, en referencia al tema de un manual de implementación, más adelante me hacen la pregunta que si existe un manual que proporcione un framework de apoyo a tecnologías de información y sus seguridades. Realmente el marco que me permite determinar controles, el marco adecuado para analizarlo sería un sistema de gestión de seguridad de la información donde se puede hacer el análisis de riesgos para determinar cuáles son los controles que debo implementar en mi organización de acuerdo a la criticidad de la información que estoy manejando. ¿Qué tan lejos estamos de aplicar esta regulación en Colombia? En Colombia tenemos una regulación que
está pidiendo muchos de los elementos, quizá en algunas detalles no están tan granulares, pero nuestra regulación hoy en día está manejando la mayoría de los elementos definidos dentro de esta regulación. Hoy en día quizá la regulación colombiana está pidiendo unos temas asociados al registro de bases de datos, que fue algo que se exigía en la directiva original de Europa y hoy en día ya no es mandatorio. Se busca más que sean unos procesos robustos y que se dé cumplimiento, pero se está dando un golpe más fuerte en Europa con el tema de multas. No significa que en Colombia no se estén aplicando multas porque estamos viendo muchas investigaciones y muchas resoluciones con multas importantes, hablando de que pasan de 1.000 millones de pesos para algunas organizaciones. En referencia al manejo de datos de europeos que no residan dentro del territorio, la regulación no aplica para ellos. La regulación aplica dependiendo de donde esté ubicada la persona. ¿Cómo puede una empresa demostrar que está en cumplimiento de GDPR entonces? Por ejemplo, en PCI completamos el SAC. Dentro de la regulación se habla de un proceso de auditorías internas y por eso existe un encargado de una de las funciones del encargado de protección de datos es así asegurar y validar el cumplimiento dentro de la organización. Hay una pregunta que me están haciendo acá que si hay algo similar a la GDPR, no sé a qué hace referencia, similar a qué o similar en qué se... Ah, no, ya entendí cómo está dada la pregunta. Que si hay algo equivalente al cuestionario de autoevaluación que existe en PCI para GDPR. No, no existe un cuestionario equivalente para GDPR. Nosotros eventualmente, por ejemplo, hacemos unas auditorías de tercera parte para determinar un estado de cumplimiento y muchas organizaciones lo que determinan es hacer internamente dentro de sus programas de auditoría interna esos monitoreos o evaluaciones del cumplimiento de la regulación. Esto normalmente cae dentro de las áreas de cumplimiento de las organizaciones. Si hay una norma de la ISO, la 29000, nos menciona específicamente Walter Betancourt, muchas gracias por la referencia normativa. ISO 29134 hace una referencia al manejo de la protección de datos y es una regulación que se tiene o es un estándar que se tiene como referencia cuando se hace una implementación ISO 27001 sobre un ambiente que maneja datos personales. Muy bien, pues creo que vamos a ir acabando ya. Nada, simplemente comentaba que agradezco a todos los asistentes por su participación en el webinar de hoy, que si tienen cualquier duda o cuestión o están iniciando proyectos relacionados con la temática de hoy y quieren contar con nosotros, pues pueden contar con Paola en Colombia o en cualquier otro país, pueden contactar conmigo. En España con también las personas del equipo comercial que tengan como sus contactos. Y nada más, esperamos que en 3 semanas, donde vamos a profundizar en la metodología, tal como ha comentado Javier, de cómo desarrollamos los proyectos de implementación, pues contar con su participación y su asistencia. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta luego, que pasen muy buena tarde.